La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, gerente, ex coordinador de participación ciudadana, amigo nuestro y asesor honorífico de este programa. Buen día. Buenos días. Placer, ¿verdad? Igualmente. Sí. En vivo. En vivo. Sí, que así es que bueno. Sí. Así es que bueno. Cándido, yo pienso que el país está viviendo un momento interesante. Porque no solamente estamos viendo que se saca la corrupción del gobierno pasado, pero también se ataca la presente. Sí. Estamos viviendo una fase de transición sumamente novedosa e inédita. Sí. Hay muchos elementos que son inéditos que no lo habíamos visto. Yo le había dicho a ustedes que República Dominicana cambió a partir del 2017. Del 2017. Sí. ¿Cuál fue ese en punto de términos inflexión? sociales y políticos, el punto de inflexión fue Marcha Verde. Que la élite política, en un discurso que el presidente de entonces hizo en la asamblea, dijo que él iba a asumir, que no nos preocupáramos, que eso le acordaba cuando él era joven, esa marcha de Marcha Verde. Y el país que menos hizo en contra de una empresa delincuente internacional como Odebrecht, que reconoció que dio 92 millones de dólares, pero aquí no se ha investigado si fue más, porque en otros países como Perú, dijo que eran 29 y ya van por 130 millones de dólares. Aquí dijeron 92. Y fíjense lo que hicimos. Un acuerdo con Odebrecht, que ahora se declaró en quiebra y no nos ha seguido pagando los 92 millones. Entonces, aquello es increíble. Entonces, inédito, desde el punto de inflexión social y político. Pero la élite no le hizo caso. No leyó bien. Pero ahora, a partir del 16 de agosto, justo es reconocerlo, República Dominicana ha dado un salto en términos de las expectativas. ¿Qué está haciendo el presidente? Recogiendo la agenda política y social. El gran desafío es la corrupción, la impunidad. Claro, tenemos el problema de la pandemia y el problema de la economía. Entonces, se está jugando con eso. Señores, ustedes tienen inédito. República Dominicana nunca había ido preso un mayor general por corrupción. República Dominicana en tan poco tiempo, 2.000 militares han sido separados, desvinculados. Así, en tan poco tiempo. Señores, ese señor que le mando un saludo increíble, es hermano de María Teresa Cabrera, yo, a la gran activista social. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ahí están haciendo una revolución. Oiga, en 9 meses, 19 toneladas de cocaína han atrapado. Y 25 millones combinándola con la que se iban a exportar. 12.600 presos, 59 personas extraditadas a los Estados Unidos en combinación con el narcotráfico. En 9 meses se hizo más, o se ha hecho más, que los últimos 2 años del gobierno anterior en materia de lucha y combate al narcotráfico. Porque el narcotráfico, fíjense que las Naciones Unidas lo establece como un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque el narcotráfico no es solamente la droga. Es que esa droga genera dinero. Y ahí es que viene lo que llama el blanqueo de capitales o lavado de dinero. El lavado de dinero entonces necesita circuitos de circulación económico vía las instituciones formales para recrear ese dinero, para hacerlo legal. Lo ilícito, ¿cómo convertirlo en lícito? Cándido. Su último artículo del lunes pasado comienza diciendo, recogiendo una frase de John Locke, donde dice: gobernar es cambiar hábitos. Quien gobierna sin cambiar hábitos no está haciendo nada por la sociedad. Pero los presidentes dominicanos que hemos tenido en los últimos 20 años han gobernado diferente unos de otros. Por eso... Pero no han cambiado hábitos. No han cambiado hábitos. Ahora se está cambiando hábitos. Estamos en presencia de cambio de hábitos. Yo le mandé a ustedes esto, porque sí, la prensa a veces lo que recoge, mire, entre lo que sale ahí y lo que está aquí. Mire, ahí establece. Oye, es un estudio con 3 categorías: capacidad legal del país, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. Y en 10 meses te reconoce que la sociedad dominicana ha ido cambiando. ¿Y por qué ha ido cambiando? Por la capacidad legal. Tenemos un ministerio
Público independiente, una Procuraduría independiente. ¿Ves? Y los medios de comunicación ahora son más abiertos y están visibilizando más. Y la sociedad dominicana no está aceptando cosas feas, como si se dieron en los años anteriores. Es decir, que estamos en un cambio. Nosotros estamos en un proceso sumamente interesante de tránsito que están expresando elementos inéditos nunca vistos en los últimos 30, 40 años. Nunca visto. Porque Vox significó un salto, término democrático muy alto, pero apenas 7 meses. Casi no pudo hacer nada. Nosotros estamos viendo cosas. Porque miren que lo que pasa. Tenemos el síndrome del pasado. Entonces creemos que no vamos a avanzar nunca. Miren, hoy, ahí me gustaría abrazar a todos los dominicanos. Señores, estamos hablando que República Dominicana ya tiene el 79.6% con las 2 vacunas y con una vacuna. Se han vacunado 6.356.569 seres humanos. Otra vez, Cándido, ¿cómo es? 6 millones. 6 millones. Sí, yo lo tengo. 6.356.569. 356. Eso significa que con respecto a 8 millones, que sería la inmunidad de rebaño, el 79.6%. Eso implica que en agosto los dominicanos estamos vacunados. ¿Qué porcentaje? El 80%. Que es lo que... Ya 70% de inmunidad de rebaño. Y eso significa que como usted está vacunado doble y usted también y yo también, nosotros podemos interactuar sin peligro. El peligro es aquel que no se ha vacunado. Por eso hay que decirle, no me hable, vete a vacunar. A todo el mundo. No, es como al ladrón que tú le dices, no, a mí no me salude. Yo me logré una enemiga por eso, porque yo decía eso. Sí, no, hay que decírselo. Porque mira que porque tú le pediste la tarjeta de vacunación. No, porque yo dije que usted tiene derecho a vacunarse, a no vacunarse. Ahora, sí. Lo que usted no tiene derecho es ir a lugares públicos. Ni a pegarme. Ni a contagiar. Sí, porque es un acto de solidaridad y de compromiso cuando tú te vacunas. Porque el problema no eres tú, porque si fuera tú que te vas a morir tú solo, desgraciado. Pero no eres tú solo, es que tú vas a matar a otros. Exacto, o a otros. O a otros. Y no, y lo caro que sale también salvar a los Cándido, que se quedan. pero me está yendo del tema judicial. No, lo vamos... Sí, miren, lo que pasa es que el RO implica que si tú estás contagiada, tú puedes contagiar entre 3 y 5 personas. Sí. Pero lo penoso es que este país es muy pobre y vulnerable. Sí. ¿Sabes cuánto sale? Yo te lo mandé. ¿Cuánto Claro, sale? lo hemos dicho muchas veces. $500,000 a $2 millones. De $500,000. Ahora, nos asustamos también. Que están llenas los UCI. Es que el COVID vino a visibilizar al mismo tiempo la enorme precariedad del sistema de salud de República Dominicana. ¿Cuántas camas UCI hay en este país? Ahora es que hay 649. Pero nosotros tenemos 10.7 millones de habitantes. Hay provincias donde hay hospitales públicos que no tienen camas. En el Sunama hay una sola cama COVID, hasta los otros días, en Asua, una sola. Pero es el sistema público y privado, 649 camas UCI. Y ventiladores, ahora es que hay 503. ¿Cuánto debe haber, Cándido? Ya que tú casi, bueno, por la investigación. Mira, en Chile hubo un día que hubo 8.500 contagiados. Y Chile era el país con líder en América Latina en términos de vacunación. Tenía hasta los otros días el 52%, deben andar como el 57%. Pero Chile tiene más de 10.000 camas UCI. ¿Para cuántos millones de habitantes? Chile tiene 19 millones de habitantes, pero objetivo meta son 15 millones. ¿Ves? Entonces, el sistema de salud precario, o sea, 600 camas UCI. Es que colapsó, oye, que no hay camas, aquí deberían haber por lo menos 3.000 camas UCI. Pero el sector privado pero también... Pero si cada paciente en UCI sale entre 500 y 2 millones con toda esa cama extra... No, porque debería verlo como una situación normal, porque nada más no es por el COVID. Un ser humano puede necesitar ventiladores o, por ejemplo, a mi hija cuando la operaron del corazón tenía ventilador. No, y con la cantidad de accidentes que hay aquí. Exacto, cuando tú tienes problemas de los pulmones, es ventilador y cama UCI, que ahí la cama UCI es que tienen todos los elementos médicos para poderte ayudar. Bueno, entonces estamos en una situación hermosísima en términos de la lucha, el combate a la corrupción y a la impunidad. Por eso es que tenemos que hacer una cruzada para que a la Procuraduría, mediante la ley 194-04, que implica 1.44 del presupuesto que deben darle,
Ellos pidieron 11.715 millones y nada más le dieron 7.005 millones. Te voy a poner dos versiones, Cándido. Aquí estuvo José Rijo y él dice que esa reducción es porque ya no se incluyen los hospitales. Las cárceles. Las cárceles ya no se incluyen y por eso no fue una reducción. Sin embargo, decía Sergio Tulio Cataño que el Ministerio Público está quebrado, que tiene deuda, que eso es un desastre. Yo quiero muchísimo a José Río, pero él sabe que no, que se necesita. Y cuando le aprobaron los 7.005 millones, 40.19 menos, porque eso fue lo que pidió la Procuraduría, 11.715 millones. De acuerdo a la ley debería ser más, de acuerdo a la ley. Con el 1.4, ¿cuánto le toca? 1.44, le tocaría alrededor de 13.000 millones. Uepa. Con el presupuesto. Y ellos pidieron 11.715. Pero además es que están trabajando. ¿Cuántas investigaciones habían guardadas? 400, porque el otro procurador no estaba haciendo nada. Tienen 100 de ahora. Pero dicen ellos que esas dos investigaciones Antipulpo y Coral implicó 23.000 investigaciones. Por ejemplo, si ustedes vieron bien, Coral implicó que tienen 25 testimoniales. No es Girón nada más, que hay 25 también que van a hablar de eso. Pero ahí hay 250 pruebas documentales. Cada una de esas investigaciones requiere que auditores forenses, requiere que ingenieros también forenses. O sea, es un proceso muy grande y hay que aplaudir que en esa reformulación del presupuesto, que Rijo dijo aquí, que no, esa figura jurídica, bueno, está bien, no existe presupuesto complementario, existe reformulación del presupuesto, no importa cómo se llame, pero que le den más dinero. ¿Por qué? Porque hay 4 etapas en un proceso de cambio, de construcción de hábitos, como dice John Locke. La voluntad política del que está el Ejecutivo, en este caso el presidente sí está demostrando que tiene voluntad política. Miren lo de la lotería, miren lo de Kimberly, miren lo de La Vega. Lo de La Vega, sí. Pero tú puedes tener la más enorme voluntad política, pero si no hay recursos, eso hay que pararlo. Y hay de cualquier gobierno, sobre todo que eso se frustre, esa lucha. Porque lo que le está dando más legitimidad, más allá de que lo están haciendo bien con la lucha contra la pandemia y el equilibrio con la economía, esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya la sociedad llegó al paroxismo. ¿Y eso qué genera en una sociedad? Si tú tienes expectativa, frustración y estrés colectivo. Y entonces la sociedad viene la violencia. Y eso no lo espera nadie. Ya hubo un conato en San Francisco de Macorís de huelgas y ahí ya. Sí, porque acuérdense que ahora ya fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti 1, para ti 2, ya eso desapareció. Ahora viene Supérate. No, pero el Supérate es con la tarjeta ProSol y Solidaridad con todas las personas que lo tenían, que está muy correcto, porque ustedes nunca vieron, aquí estaban haciendo profesionales de la pobreza. Cuando ustedes le dan 850 pesos, dándote una tarjeta profesional de la pobreza. Yo lo que quiero, por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva dio ese salto tan grande porque allá daban el 60% del salario mínimo. Le daban seguimiento, le daban capacitación y formación. Y luego, llegado a determinado tiempo, tú conviertes esa persona que tenía un asistencialismo social del Estado, lo convierte en capital humano. Pero eso era de que lo que se estaba haciendo, por lo menos en anuncios eso era lo que decían. Que me digan un solo que salió de tarjeta Solidaridad y consiguió trabajo y se convirtió en capital humano. Tú no puedes forjar capital humano con eso mínimo. Yo prefiero no dar 2 millones de tarjetas, focalizarte en 1 millón y que parte de ese millón con el tiempo puede hacer ese cambio. Puede hacer ese cambio. Cándido, comentaba Ramón en la pausa algo que a mí también me pareció sumamente interesante y que debemos compartir con el teleauditorio. El tema de si estamos preparados y si tenemos el capital social suficiente como para asumir estos cambios que implican mucho en una sociedad que el rico, hacerse rico es el que tiene... es el más admirado, muchas veces el más respetado, y eso lo hemos visto en diferentes circunstancias. Y ahora cuando hablamos de ser transparente, de que haya menos corrupción, es un cambio también en esa mentalidad. Sí. Entonces, retomo la pregunta, ¿tenemos el capital social para asumir esos cambios? Sí, porque,
Por ejemplo, Marcha Verde, nosotros contratamos una empresa y en la última que hicimos aquí en julio había más de 303,000 personas. ¿Qué? Habían en esa marcha. Ya. Que eso implica más, como el 7% de la población. Miren, toda sociedad, tú la puedes empujar con el 5% de la población que quiere un cambio. que en mejore una la dirección sociedad. u otra. No importa dónde esté. Porque tú te vas a encontrar con PLDistas. En estos días yo estaba en encuesta y vi 2 PLDistas. Son muy serios. Que eso estarían dentro del proceso de que la sociedad mejore. Sí, porque a veces tú mismo, que tienes un doctorado, esos 2 que yo vi tienen doctorado, pero muchos de sus amigos partidarios tenían menos que ellos, pero ellos actuaron de manera correcta. Y ellos no pueden exhibir la riqueza que otros sí tienen. Claro. Entonces, la sociedad ha madurado en el sentido de que si hay corrupción, démosle duro a la impunidad. Por ejemplo, hay un índice global de impunidad y a nosotros nos midieron en el 2017 y estábamos entre los peores países. Sí, eso lo recoge el artículo. Exacto. Ahora en el 2020 no nos evaluaron porque las informaciones eran inconsistentes e irregulares, las informaciones oficiales. Pero todo indica que sí, que en el índice global de impunidad, República Dominicana... Pero fue peor que no pudiéramos ser evaluados. Pero la tendencia era que íbamos muy mal. Y tú dirás, Cándido, ¿por qué tú sacas conclusiones si no tienes las pruebas? Porque Transparencia Internacional nos midió en el 2019, sacamos 28 de 100, pero nos midió en el 2020 y sacamos 28 de 100, pero en el ranking nunca habíamos llegado a 136 de 180 países. Tan peor. Sacamos 28, pero 101, 102 en el ranking. Pero ahora fue 136 en el 2020 y en el 2019 también. O sea, íbamos por una cuneta de un lodazar putrefacto. La sociedad dominicana estaba en lo que se llama la necropolítica. Fíjate que crecíamos 5.5 promedio, hubo un momento en el gobierno de Danilo Medina que crecimos 6%. Sin embargo, ese crecimiento no iba acompasado con los niveles de disminución de la pobreza y con los niveles de la desigualdad. Entonces, eso te implica que ese dinero se estaba yendo por otro lado. La corrupción era el factor diferenciador en entonces, de que ese crecimiento no se reflejara, porque esto no es de ahora. Nosotros hemos tenido ahí en ese sillón muchos funcionarios de otros gobiernos y le hacíamos la misma pregunta: ¿por qué el crecimiento no es parejo con la disminución de la pobreza? La corrupción es un elemento. Ahora, la política redistributiva es el elemento más fundamental, política pública. Por ejemplo, República Dominicana en los últimos 16 años invertía en salvo entre 1.6 y 1.9, cuando el promedio en la región es 4.3. Eso que va a hacer el gobierno ahora, la revolución del agua, es penoso, es triste, me dan ganas de llorar, que tú tengas en el siglo XXI que solo el 54% tenemos agua dentro de la casa. Aquí hay sitios que no hay. Es más, aquí mismo en la capital, si mañana algunos sectores le abren para darle agua por la vía institucional, no le va a llegar a la gente porque se van a romper todos los... Ingeniero, ayúdenme. Se van a romper todas las tuberías. Todas las tuberías, porque tienen 1 año, 2 años, 3 años que no le llega agua a su casa. Entonces lo penoso es que nosotros 3 que somos clase media, media alta, suponte que a mí me llega agua todos los días, entonces ese pobre de los barrios pobre carenciado, de los 2 pesos que tienen que coger 1 peso para comprar agua, porque se la venden carísima, y agua que no son dignas potable para consumo humano. Tienen que gastar parte de lo poco que tienen para comprar agua. Aquello es en el siglo XXI, la tercera década. Eso es que un fracaso como sociedad. Por ejemplo, en la zona rural, solo el 32% de la población tiene agua en su casa. Solo el 32%. Y hay gente que tiene que caminar kilómetros y kilómetros para consumir. Entonces eso es parte del fracaso de la sociedad que tenemos que verlo para trascender. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que están sucediendo en algunas sociedades. Cándido, pero entonces lamentablemente todo esto se topa con una pandemia.
porque otra cosa hubiera sido el gobierno de Luis Abinader sin pandemia, pudiéndose enfocar en su programa de gobierno y en ese tema distributivo, pero resulta que tenemos una pandemia que no sabemos cuándo vamos a salir, ni cuánto nos va a costar en términos del endeudamiento. Sí, que va mucho ya. Mire, a mí me da pena cuando yo oigo el infectólogo, el virólogo, el epidemiólogo, el especialista en salud pública, que ese sí pudiera hablar más. Pero ellos hablan desde su perspectiva. Y la pandemia tiene que ser vista desde el punto de vista de la complejidad holística, global. Y hay un momento, como dice Harari, que tú tienes que dejar que sea el actor político que tenga que decidir ya con toda la información. Por ejemplo, ¿de qué sirve tú tener salud y no tienes economía? ¿De qué sirve tú tener economía y no tener salud? Tú tienes que buscar el equilibrio. El equilibrio, por supuesto. Entonces, República Dominicana es un país muy pobre. Estados Unidos te puede cerrar un año, suponte, pero él tiene la maquinita. Ya a nosotros se nos está cerrando todo. Entonces tú tienes que buscar el equilibrio entre esa salud que se está haciendo y la economía. Tú no puedes cerrar en Dominicana, ya. Que Waldo Ariel y esos médicos, eso no se puede. La sociedad dominicana, el 54% de la economía es informal. Hay gente que no puede estar cerrado un día. Además, su hábitat, su vivienda no se los permite. Entonces, ¿está de acuerdo con que se flexibilice aún más el toque de queda y los horarios? Mire, es que a mí me da pena. Fíjate, en el mundo el COVID, el contagio bajó, en el mundo. Sin embargo, en América aumentó. Sí. En América aumentó significativamente. Argentina tuvo que cerrar, Brasil, ya ustedes saben, Brasil ahí, ya usted sabe. Miren, y ya es parte de la crisis de liderazgo. Miren, yo le decía a usted, el continente asiático tiene 4.600 millones, ¿verdad? El continente africano, 1.300 millones. Continente americano, 1.000 millones. El continente europeo, 750 millones. Y Oceanía, 43 millones. América es el 13% de la población mundial. Sin embargo, el 55% de los casos de COVID de muertos por aquí. Están en América. Entonces ha habido un rebrote en América. Ahora. ¿Y ese factor diferenciador tan malo, por qué ha sido para América? Parte de la crisis de liderazgo. Imagínate, Donald Trump. Mira, Estados Unidos es el 4% de la población mundial. Estados Unidos. Pero tiene el 16% de todos los muertos y de todos los contagios del mundo. Eso te dice que hay una crisis, porque ¿cómo va a ser que tú seas el 4% de la población mundial y tengas el 15%? Pero tenemos un loco en Brasil. Todavía él cree que el COVID no existe. Un loco. Bolsonaro no es normal. Entonces, es una crisis. Que no es normal. No. Entonces, miren cómo Chile, que se manejó tan bien, sin embargo, tiene que cerrar. Entonces, aquí hablamos como que el rebrote ha sido en República Dominicana. Tenemos la cultura del ombligo, lo que llamamos el síndrome de Acuario, que tú nada más ves, no, tú tienes que ver el contexto, qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y entonces tú oyes gente que ayer estaban dirigiendo, y tú lo ves hablando ahora como que lo hicieron extraordinariamente bien. A mí eso me incomoda. Tú lo que tienes que decir es, ¿por qué el rebrote? Porque hay como 23 variedades. No se esperaba. Mire, yo me compré como 12 libros del COVID virus. Pero no fue por la Navidad, por el Día de las Madres. Pero también la variedad, la evolución del virus. Tú tienes una variedad de la India, una variedad de Brasil, una variedad del Reino Unido, una variedad de Sudáfrica. Y dentro de ello, a su vez, ese desgraciado, porque es una guerra que tiene el mundo con un enemigo que no invisible. Invisible. Él evoluciona en sí mismo, en cada contexto, en cada sociedad, dependiendo del ambiente. Y entonces ahí es que está. Entonces, a veces hablamos como que el rebrote es República Dominicana y que colapsamos. No colapsamos porque había una crisis del sistema de salud en República Dominicana con 649 camas UCI. No, por la indisciplina de la población. Y una indisciplina. Michel Foucault me enseñó vigilar y controlar. Aquí no. Aquí hay una francachela con el famoso teteo, que la gente no quiere, hay que decirlo, en términos culturales. Aquí una parte de la sociedad lo está viendo como bonche. Pero el teteo viene de un cantante llamado Joe R. Pero son manifestaciones que van a lo más primitivo del ser humano. En el teteo se expresa lo que se llama Chucky. ¿Te acuerdas del muñeco Chucky? Qué malo, ¿verdad?
el molineo. Se parece a un... Exacto, y el a alguien. tarjeteo. Y entonces a veces nos qué? quieren... El tarjeteo, son tres elementos culturales que hay en el teteo. Exacto, el chuqui, ¿qué más? Chuquiteo, Chuquiteo, molineo molineo. y tarjeteo. Tarjeteo del clonado. Exacto. Okay. Eso es lo que te exalta, son los valores negativos del barrio. Negativo. Entonces te quieren el teteo, es de bajo mundo. Pero aquí queremos ser sinónimo de bajo mundo como barrio. Y no necesariamente es así. Pero en el teteo es una sublimación y un llamado a cosas feas. A la droga, a la promiscuidad en su máximo paroxismo. ¿Ve? Entonces, yo he oído incluso de la instancia del poder hablar de teteo. Y es mejor decir, tenemos que disminuir los bonches, tenemos que disminuir las fiestas. Pero el teteo, como expresión cultural de la música urbana, no debemos promocionarlo. Porque hay una parte ahí que no es buena para la sociedad dominicana. Y eso también ha hecho que sea Cándido, finalmente en pocos minutos, ¿y nuestros partidos políticos están preparados para este cambio? Es que el cambio, ellos van a tener que montar en el vagón, aunque no quieran. Ajá. Sí, porque es inexorable el cambio. Yo tengo mis Aún dudas. los que están Yo tengo mis involucrados dudas y sus miembros están y mis profundamente reservas. involucrados en actos de corrupción. No, porque eso acuérdense que en todo proceso de cambios, positivo o negativo, siempre hay actores que no van a entrar en el vagón, no entran en el vagón. Se quedan en la estación. Se van a quedar en la estación. Por eso a mí me dio pena, porque usted sabe que hay lo que se llama el espíritu de cuerpo. Eso es bueno, pero es malo. ¿Qué pasó con el PLD? PLD, sabiendo todo esto, te pone a Danilo Medina presidente del partido, pero ese señor no puede. ¿A quién va él a motivar para algo bueno? Y no. querían poner a Bichara que carne de presidio. El secretario Su general. suerte que no salió, fueron inteligentes, porque ese carne de presidio. ¿Me entiendes? Por eso Entonces, por de brecha. Entonces tú no puedes llegar a un espíritu de cuerpo tan despiadado. Tú podías tenerlo en el comité político, en el comité central, por el know-how que tiene, la experiencia que tiene, el estratega de su partido, todo eso. Pero no presidente un partido. Porque, de hecho, Charlie Mariotti que va a tener que jugar casi el 98% de... Porque no puede. Honestamente, Danilo Medina no puede. ¿A dónde va a ir? ¿Con qué masa va a ir? ¿A dónde? Y por eso un insigne bocina decía en estos días que él tenía que salir del ostracismo. No, él se está administrando bien, porque ¿cómo va a salir? ¿Quién le va a hacer caso? Fíjate que hablaron de los 8 candidatos, como a los 2 días de... ¿Y quién le hizo caso? ¿La sociedad? Nadie, ni los medios, nadie. No, el proceso es la sociedad que lo está conduciendo. Y Luis lo está interpretando. Y parte de los partidos, fíjate qué bien se está manejando Leonel. Se está manejando como un estadista en estos momentos, y eso es lo que tienen que hacer, o si no van a quedar fuera. Cándido, como siempre, brillante. Es una cátedra lo que nos da este profesor en cada programa. Muchísimas gracias. Así es. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.